en español, pero alabar al Señor en nuestro idioma es algo que realmente llena el corazón y nos permite disfrutar de su presencia. Dice la palabra, hermanos, que el deseo de Dios, la voluntad de Dios es de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Y Él nos dejó esa comisión de que vayamos a todas las naciones y llevemos el Evangelio y hagamos discípulos a todas las naciones. Por eso yo les traje acá un mapa, ¿sí? Pero ya he visto varios aquí, así que eso está muy lindo, ¿no? Así que para... Sí. Ahí yo pensaba ponerlo acá, ¿no? Ahí. Al revés, ¿no? Así. Aunque dicen que los australianos lo usan así, ¿no? Para que Australia quede arriba, ¿no? ¿Sí? Es válido también, ¿no? Bueno. Ahí, ¿no? Y hay mucha gente en el mundo que no conoce al Señor, y el Señor ha puesto eso en nuestras manos, de llevar la palabra a todas las naciones. Dice que los ángeles ansían tener ese privilegio, pero no los tienen, y lo tenemos nosotros. Dice que es un privilegio, es una responsabilidad enorme de llevar el Evangelio a otras personas que no conocen al Señor y hacer discípulos. ¿Sí? Y lo que yo quiero compartirles es justamente eso, de que nosotros primeramente debemos ser discípulos para luego poder hacer otros discípulos, ¿no? Que la obra que el Señor empezó en nuestras vidas lo sigue haciendo, que lo sigue perfeccionando hasta el día de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces el proceso de discipulado toma tiempo, pero nosotros estamos en ese proceso, pero somos desafiados a hacer el mismo proceso con otras personas que no han tenido ese encuentro con el Señor. Para eso quiero que podamos leer juntos ahí en su Biblia, en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Y vamos a ver un poco qué es o quién es un discípulo de Cristo. Y si nosotros entendemos eso, también vamos a tener la facultad, la posibilidad de hacer otros discípulos. Dice, versículo 25, ¿todos lo tienen? Amén. Amén. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El mandato del Señor fue claro, ¿no? Lo hemos dicho recién, en Mateo 28 está eso, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y nosotros tenemos que ser primero discípulos para luego también poder hacer otros discípulos. Amén. Entonces, si somos discípulos del Señor, ¿cuál es el lugar que Él ocupa en nuestras vidas? ¿Qué importancia le damos al Señor en nuestras vidas?
Y en primer lugar, y podemos pasar a la siguiente diapositiva, vamos a tratar de responder quién es un discípulo del Señor. Y yo les desafío a que podamos todos hacernos esta pregunta, ¿no? Si yo soy un discípulo del Señor, el que tiene una relación personal con el Señor, en primer lugar, es un discípulo del Señor. Fíjense que al empezar el versículo 25 dice que grandes multitudes iban con él, pero no toda la multitud era un discípulo de Jesús, no toda la multitud seguía a Jesús. Así es. El verdadero discípulo tiene una relación personal con el Señor, con su Maestro. Cada día viene delante de Él, lo busca en oración, tiene ese encuentro que cambia su vida. Todos nosotros hemos tenido ese encuentro de que hubo un antes y un después en nuestras vidas. Un momento en que hemos entendido el mensaje de salvación, en que el Señor transformó nuestras vidas. Y toda esta multitud no conocía realmente personalmente al Señor. Iban solamente tras los beneficios. Fíjense ahí en Juan capítulo 6, verso 26, que luego de la alimentación de las 5,000 personas, están en el capítulo 6, dice: respondió Jesús y les dijo, ahí en Juan 6:26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces la multitud solo iba detrás del Señor porque querían comer, ¿no? Buscaban los beneficios, buscaban el milagro, buscaban algo para comer, o el enfermo buscaba ser sanado, pero en realidad ellos no estaban buscando una relación cercana con el Maestro, ¿sí? Estaban solamente buscando su propio beneficio, no querían un compromiso real, un compromiso serio. Y eso podemos ver muchas veces hoy día, ¿no? Gente que busca quizás de Dios cuando está en problemas, se le soluciona el problema y ya no se les vuelve a ver, ¿no? Hasta el siguiente problema. Así pasa a veces, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el verdadero discípulo sigue al Maestro sin importar lo que pasa, ¿no? Sin importar la situación, o no está buscando solamente un beneficio, sino que está buscando estar con el Señor, está buscando intimidad con el Señor. Entonces, el discípulo verdadero es aquel que tiene una relación personal con el Señor. Y eso empieza cuando nosotros nos acercamos al Señor, le rendimos nuestras vidas, le decimos: Señor, aquí estoy, perdóname mis pecados, límpiame, sáname, renuévame. Señor, yo quiero vivir para ti. Ese es el primer paso. El siguiente, ¿quién es un discípulo de Cristo? Es el que tiene como prioridad vivir la voluntad de Dios. Amén. Ahí está, vivir la prioridad de Dios. Lo vemos en el versículo 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El término aborrecer parece muy fuerte aquí, ¿no? Parece un término negativo. Podemos pensar que es: ¿cómo yo voy a aborrecer a mi familia o odiarlos? Pero el término aborrecer aquí no significa algo negativo, sino que, como está ahí, dice sacrificar el amor. Significa cuál es la prioridad que yo tengo en mi vida, qué pongo en primer lugar y qué pongo en segundo, ¿sí? Y en tercero. Si yo tengo al Señor, si soy un discípulo del Señor, debo tenerlo en primer lugar en mi vida. Amén. A veces, muchas veces ponemos otras cosas, ¿no? Ponemos, no sé, familia, trabajo, lo material, mi propia vida, puse allí. Pero pueden ser muchas cosas.
Puede ser una persona, puede ser una relación, puede ser una amistad, puede ser objetivos laborales, una carrera que quiero terminar si soy joven. Entonces muchas cosas pueden ocupar el lugar del Señor, pero el Señor dice: si alguno no aborrece todo eso, no puede ser mi discípulo. Es decir, si alguno no pone al Señor en primer lugar, no puede ser discípulo de Él. No va a agradar al Señor, no va a encontrar satisfacción plena. Entonces, colocar al Señor en primer lugar, tomar tiempo para Él, tomar tiempo para buscarlo, tomar tiempo para la oración, tomar tiempo para hablar a otros. Si el Señor te pide algo, hermano, obedecerle, hacerlo. A veces las demandas del Señor no las entendemos, a veces nos parecen ilógicas, nos parecen ¿qué? No entiendo, Señor, no entra en mi mente lo que me estás pidiendo, pero Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte. Ayer compartíamos con Walter y Miguel la orden que Dios le dio a Abraham, ¿no? Que Abraham salió sin saber a dónde iba. El Señor le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, y él salió sin saber a dónde iba. Qué decisión de fe, ¿no? De obedecer al Señor e irse sin saber a dónde ir. Agarró toda y no era él solo, ¿no? Tenía su familia, sus animales, todos sus bienes, y salió, ¿no? Una decisión de fe, un paso de obediencia. Entonces nosotros, como discípulos del Señor, tenemos que estar dispuestos a obedecerle, muchas veces sin tratar de entender lógicamente lo que el Señor nos está pidiendo. Así es. ¿Sí? Sin buscar una explicación lógica, sino obedecer. Para mí también eso fue un desafío cuando sentí al Señor servirle y venir a Alemania, porque en Paraguay estaba bien, tenía mi familia, tenía un buen trabajo, estaba con una iglesia muy amada que me quería y estaba sirviendo allí. Pero bueno, ese fuego estaba allí y yo tenía que hacerle caso, tenía que obedecer. Y fue una decisión difícil, tuve que salir, pero el Señor ha sido fiel hasta hoy día. Aleluya. Y ya estoy casi 3 años en Alemania. Llegué un 12 de noviembre, así que en estos días cumplimos 3 años. Vamos a festejarlo con comida colombiana. Pero el Señor es fiel. Si uno obedece sin tratar de entender, que no solamente obedecer, el Señor recompensa y es muy fiel. Amén. Amén. Entonces, discípulo es aquel que dijimos en primer lugar. A ver, ya no lo olvidamos, pero amén. Tiene intimidad y relación personal con el Señor. Ahora dijimos que tiene la prioridad de obedecer al Señor, tenerlo en primer lugar. Luego dice el que está dispuesto a llevar la cruz. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es llevar la cruz? ¿Qué es llevar una cruz que el Señor quiere que llevemos? ¿Qué piensan? Negarse a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos. Difícil, ¿no? Llevar la cruz, ¿sí? Algo que puede ser muy pesado, ¿no? Algo que puede ser difícil de cargar, de llevar. Así como a Jesús le tocó caminar y llevar esa cruz en sus espaldas. Yo creo que muchas veces nosotros, como he puesto ahí, nos guiamos por las circunstancias y las emociones. A veces el llamado del Señor no es solamente algo agradable o algo que siempre nos va a ir bien en la salud, en lo económico o en otras cosas. A veces el llamado del Señor son pruebas muy difíciles.
¿no? Y eso a veces nos quiere hacer retroceder, nos quiere hacer dejar todo lo que hemos alcanzado y no, yo ya no puedo más, yo ya no quiero más. Leí hace poco un libro que un hermano decía que yo pensaba que hacer la voluntad de Dios era como encontrar un regalo debajo de un árbol lindo, ¿no? Algo hermoso, algo agradable, algo lindo. Pero a veces descubrí que no siempre es así, que buscar al Señor y hacer su voluntad no siempre es algo agradable. A veces hay situaciones muy difíciles, ¿no? Circunstancias que uno no entiende, que uno no sabe qué hacer, problemas muy difíciles. Pero si uno está dispuesto a llevar la cruz y obedece al Señor, Dios siempre tiene su promesa de que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de que Él nunca nos va a abandonar, de que si nosotros le ponemos en primer lugar, Él nos va a sostener, que si nos fiamos del Señor por todo nuestro corazón y no con nuestra prudencia, Él va a enderezar nuestras veredas, Él nos va a llenar de su paz. El Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. En valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor está con nosotros, hermano. No importa la circunstancia, no importa que estemos lejos de nuestra tierra y experimentemos dolor, sufrimiento, circunstancias que no entendamos. Su promesa es de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos anima a llevar la cruz, eso nos anima a seguir adelante, eso nos anima a seguir el propósito del Señor, a buscar ser un discípulo del Señor y hacer otros discípulos de Él, sabiendo que su promesa es que Él está con nosotros, que Él no nos abandona, que Él es un Dios que cumple sus promesas, un Dios de pactos. Amén. Entonces, si estamos dispuestos a llevar esa cruz, estamos obedeciendo el mandato del Señor de ser discípulos. Y algo más que quería compartirles y que creo es lo más importante o algo central de este mensaje, que el discípulo de Cristo es el que tiene un proyecto de vida generado en los deseos, en los designios de Dios y no en los suyos. El que tiene un proyecto de vida totalmente entregado al Señor. Me llamó mucho la atención estos dos versículos, ¿no? El 28 y el 29, que habla de un hombre, bueno, lo leo: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Qué triste escena, ¿no? Un edificio que se empezó a trabajar, se construyeron los cimientos, pero se quedó allí, no avanzó más. No se construyeron las paredes, no se construyó el techo, no hubo puertas, ventanas, solo quedó el cimiento, ¿no? Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Qué triste va a ser si nosotros vivimos nuestra vida lejos del Señor y no cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Esto me hace entender de que el discipulado es un proceso que dura toda la vida. Hacer la voluntad de Dios es algo que dura toda la vida. No es solamente un momento, no es una decisión o dos o tres decisiones en la vida. El ser un discípulo del Señor es algo que dura toda la vida, toda nuestra vida. Y el apóstol Pablo había dicho: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo vivió, en cierta manera, también él fue perseguidor de la iglesia y también hizo cosas malas, pero cuando él entendió el propósito de Dios, él lo vivió a pleno, 100%. Y aunque sufrió persecuciones, naufragios, lo apedrearon, no lo recibieron bien en muchos lugares, pero él perseveró en el llamado del Señor y cumplió el propósito de Dios. Entonces,
El discipulado es algo que, hermanos, es para toda la vida. Es un proceso de conocer al Señor día a día. Y yo creo que vamos pasando etapas. Cuando más y más experimentamos al Señor, vamos creciendo, vamos teniendo, vamos ganando experiencia, vamos venciendo pruebas, venciendo tentaciones y vamos creciendo espiritualmente. Eso es lo que el Señor desea de nosotros, que un discípulo pueda crecer, que no se estanque, que no nos quedemos atrapados en un pecado o en un problema o en una situación que no podamos resolver o en una falta de perdón, sino que aprendamos a crecer y a vencer en las dificultades que tengamos. Si tenemos que perdonar a alguien, vayamos, perdonemos, resolvamos la situación y sigamos adelante sirviendo al Señor. Así es. Ese es el propósito de Dios, que el discipulado dure toda una vida. Nuestra vida tiene sentido cuando la vivimos 100% para el Señor. Es un proyecto de vida. Entonces, un discípulo de Cristo es el que su proyecto de vida, su plan de vida, está basado en el propósito del Señor. No es que yo organizo mi vida, bueno, voy a hacer esto, voy a trabajar, voy a formar mi familia, voy a tener una casa, voy a tener todo lo que quiero y después le pregunto al Señor, ¿qué crees de mí? Aquí estoy. Pero yo ya he organizado toda mi vida y le estoy pidiendo al Señor su bendición para mis proyectos. No creo que eso sea lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros vivamos 100% para Él. No está mal tener todas las cosas, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros brindamos el 100% de nuestra vida al Señor. Le digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí, quiero servirte. El pastor nos había dicho que todos somos misioneros de alguna u otra forma. Algunos van, otros oran, otros apoyan económicamente. De distintas maneras uno puede servir. Y el propósito central de nuestra vida debe ser eso, de servir al Señor, con lo que Él ha puesto en nuestras manos, con los dones que nos ha regalado, pero debemos vivirlo 100% para Él. Y que digamos, que no se digan de nosotros, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Este hombre tuvo buenas intenciones para servir al Señor, pero nunca dio el paso, nunca obedeció. Nunca se decidió, nunca se jugó por el Señor. Hay un dicho que dice que el camino al infierno está construido con buenas intenciones, ¿no? Siempre, yo quiero hacer esto, me gustaría hacer esto, tengo la intención, pero a veces queda ahí nomás, ¿no? La intención en el deseo, parecen los políticos de nuestros países, ¿no? Siempre tienen el deseo de hacer mucho, pero queda ahí, ¿no? No hay acción, no hay actos, no llevan a la práctica los deseos que dicen. A veces eso es solamente para ganar la elección. Entonces, tenemos que ser prácticos, no ser solamente, digamos, tener buenas intenciones o el deseo de servir al Señor. Sí, Señor, yo te voy a servir algún día, quiero hacer tu voluntad. Pero cuando viene el mandato del Señor o la palabra del Señor, a veces creo que era para el otro, ¿no? El Señor está hablando, ¿no? El Señor está hablando, ¿no? A ver, cuando viene el mandato del Señor, hay que estar dispuesto a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sí? El mismo Moisés decía, ¿no? Señor, ¿por qué yo? No sé hablar, soy tartamudo, ¿no? ¿Cuántas excusas buscó? Pero el Señor tenía ese propósito para él, ¿no? Él dijo no, pero después aceptó y el Señor lo usó grandemente. Entonces, en las manos del Señor podemos hacer muchas cosas, porque no somos nosotros lo que hacemos, sino es el Señor. Gracias, nuestro. Aleluya. No es nuestra capacidad, no es nuestra sabiduría, es el poder transformador del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Entonces, somos discípulos del Señor cuando tenemos una relación con Él, cuando
y estamos dispuestos a llevar la cruz, cuando tenemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, cuando toda nuestra vida está centrada en un propósito que nació en el corazón del Señor. Cada uno de nosotros es único, es especial. No hay dobles, no hay ni un clon por ahí. Gracias. Aleluya. Menos mal, ¿no? Entonces, el Señor nos conoce cada uno, conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, conoce cada pensamiento, cada intención del corazón. Entonces Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe y conoce y tiene un plan perfecto para nuestras vidas, que solamente nosotros lo podemos realizar. Entonces lo que Dios tiene para nosotros es único y ha nacido en su corazón, y eso nosotros tenemos que descubrir a través de la búsqueda, a través de la humillación, de la entrega diaria al Señor. Él va a hacer su obra en nosotros, y eso que nosotros vamos aprendiendo, vamos experimentando del Señor en nuestras vidas diariamente, eso es lo que debemos compartir con otros, ¿no? Eso es el discipulado, compartir con otros lo que el Señor ya nos ha dado a nosotros, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, los cambios que el Señor ha obrado en nuestras vidas, los milagros que Él ha realizado en nuestras vidas y en nuestras familias. Eso, compartirlo con los demás, eso es el discipulado. Y así eso se forma una cadena y vamos haciendo discípulos a todas las naciones, como es el deseo de nuestro Señor. Y el último texto que habíamos leído decía: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esa es la conclusión, ¿no? Y es interesante que dice todo lo que posee, el que no renuncia a todo lo que posee. Y todo, hermano, significa todo. No significa un poquito, no significa la mitad de mi tiempo o la mitad de mis bienes, la mitad de mi dinero, significa todo. Entonces, el deseo de nuestro Señor es que nosotros rindamos a Él toda nuestra vida, completamente a Él. Y así vamos a ser sus discípulos, y así vamos a tener la gracia del Señor y su favor para ganar a otros discípulos. El Señor va a poner en nuestro camino personas que nosotros podamos impactar eternamente, impactar en sus corazones, dar una palabra de cambio, de transformación en sus vidas. Y ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Esa es la pregunta: ¿soy yo un discípulo del Señor? ¿Qué hay en mi vida que necesito rendir al Señor en esta noche? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito perdonar? ¿Qué necesito entregar al Señor? Esa es la palabra, hermanos. Yo les animo a poder hacerse esta pregunta hoy. ¿Soy un discípulo del Señor? ¿Estoy dispuesto a llevar su cruz? ¿Estoy dispuesto a poner al Señor en primer lugar en mi vida? ¿Estoy dispuesto a buscarlo, a entregarme totalmente a Él? ¿Estoy dispuesto a obedecer al Señor, sea lo que sea que Él me pida? Tal si tenemos un tiempo de oración así personal, y que podamos, cada uno en su corazón. Yo no sé qué el Señor ha puesto en tu corazón, hermano, que el Señor te está hablando, pero aquello que el Señor ha puesto en tu corazón, que lo puedas rendir a Él en esta noche y decirle al Señor: venga aquí, Señor, aquí estoy. Señor, no soy perfecto, tengo muchos errores, Señor, te he fallado, pero te doy gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia, por tu bondad.